Yo maté a mi mejor amigo con mis propias manos. No por dinero ni por poder, sino porque me robó el último aliento de mi madre mientras yo agonizaba en una cama de hospital. La sangre de su cuello manó como un río de traición sobre el suelo de mármol de la casa familiar en Sevilla. Y en ese instante, juré que el infierno sería demasiado misericordioso para los que me habían destruido. Pero el destino, ese bastardo caprichoso, me envió un testigo peludo y sarnoso que lamió mis lágrimas esa noche de tormenta. Y semanas después, ese perro callejero me devolvió todo lo que el mundo me había arrancado. Mi venganza, mi herencia, mi alma destrozada. La lluvia caía como balas de misericordia negadas sobre los tejados de Sevilla esa noche de finales de otoño. Yo, Javier Ruiz, un hombre de 43 años que había crecido entre las sombras de los naranjos del Guadalquivir, corría por las calles empedradas del barrio de Triana, con el corazón latiendo como un tambor de flamenco roto. Mi madre acababa de morir en el Hospital Virgen del Rocío, víctima de un cáncer que devoró sus pulmones como un lobo hambriento. Hijo, cuida la casa. Me había susurrado en su último aliento, refiriéndose a la vieja finca familiar en las afueras, el único legado de mi padre, un terrateniente arruinado por deudas en los años 80. Pero yo no podía ni respirar, mucho menos cuidar nada. El viento aullaba como las almas de los traidores que pronto descubriría. Me refugié en un portal derruido, empapado hasta los huesos, y allí lo vi, un bulto tembloroso acurrucado contra la pared, ojos amarillos brillando en la oscuridad como faros de un naufragio. Un perro callejero, mestizo y flaco, con el pelaje apelmazado por la lluvia y una pata coja que lo hacía parecer un superviviente de alguna guerra olvidada. No sé por qué me detuve. Tal vez porque en ese momento, yo también era un animal herido, abandonado por el mundo. Lo atraje con un trozo de pan que saqué de mi bolsillo, y él se acercó renqueando, lamiendo mi mano como si supiera que yo era el único que podía entender su miseria. Lo llamé tormenta, por la furia que nos unía esa noche. Lo llevé a la finca bajo el brazo, ignorando el frío que me calaba los huesos. La casa estaba vacía. Un mausoleo de recuerdos, el salón con sus azulejos sevillanos agrietados. La cocina, donde mi madre preparaba gazpacho con tomates robados del huerto vecino. Y el estudio de mi padre, lleno de papeles amarillentos que detallaban deudas impagables. Me desplomé en el sofá raído, con tormenta acurrucado contra mi pecho, y lloré hasta que el alba tiñó el horizonte de oro. En ese llanto, juré venganza no solo contra el destino, sino contra los hombres que habían acelerado la muerte de mi madre. Porque no fue solo el cáncer, fue la traición. Mi mejor amigo, Carlos Mendoza, el que había sido como un hermano desde la infancia en las calles polvorientas de Sevilla. Hijo de un Kenstracter corrupto, Carlos siempre había envidiado la finca Ruiz, esa parcela de olivos centenarios que valía una fortuna en el mercado inmobiliario actual. Javi, tu madre es una santa, pero esa casa te ahogará en deudas, me decía mientras compartíamos vinos en las tabernas de la Alameda. Yo confiaba en él ciegamente. Cuando mi madre enfermó, fue Carlos quien gestionó los papeles legales, quien prometió arreglarlo todo con sus contactos en el ayuntamiento. Firmé lo que él me puso delante, agotado por las noches en vela junto a su cama. Pero esa mañana, después de enterrar a mi madre en el cementerio de San Fernando, recibí una llamada del notario. Señor Ruiz, hay un problema con la herencia. Su firma en el poder notarial. Parece que autorizó una hipoteca sobre la finca a favor de una sociedad de Carlos Mendoza. Si no paga en 30 días, la propiedad será embargada. El mundo se derrumbó bajo mis pies como un puente romano en ruinas. Carlos no solo me había robado, me había despojado del último pedazo de mi familia, del suelo donde mis ancestros habían sudado sangre. La rabia me quemó las venas como absenta pura.
Corrí a su apartamento en el centro, el lujoso piso que se había comprado con el dinero de sus negocios. Lo encontré riendo al teléfono, con una copa de Rioja en la mano, ajeno a la tormenta que yo traía. Javi, hermano, ¿qué te trae por aquí tan pronto? ¿Vienes a brindar por tu madre? Su sonrisa era un cuchillo mellado. Lo confronté, gritando los detalles del notario, y él se limitó a encogerse de hombros. Era lo mejor, Javi. Esa finca es un pozo sin fondo. Yo la salvaré. La convertiré en apartamentos de lujo. Tú estás demasiado roto para manejarlo. Firma esto y te doy una parte. Me tendió un papel. Otro poder. Otro engaño. En ese momento, vi la verdad. Carlos no era mi amigo. Era un parásito que había esperado mi debilidad para devorarme vivo. Tormenta, que me había seguido hasta allí, gruñó desde el umbral, sus orejas gachas pero los dientes a la vista. Carlos lo miró con desprecio. Llévate a esa rata de la calle, Javi. No ensucies mi salón. Aquello fue la gota. Agarré una botella de vino de la mesa y la estrellé contra su sien. Cayó, aturdido, y yo me lancé sobre él, mis manos alrededor de su cuello, apretando hasta que sus ojos se vidriaron. Por mi madre, cabrón. Por todo lo que nos quitaste. La sangre salpicó el suelo de parqué importado, caliente y pegajosa. Lo solté cuando dejó de moverse, jadeando, con el corazón martilleando como un yunque. Lo había matado, no lo sabía. Solo huí, con Tormenta ladrando a mi espalda, de vuelta a la finca que pronto perdería. Aquella noche, solo en la oscuridad, con el perro lamiendo mis nudillos magullados, planeé mi venganza. No sería un asesinato impulsivo, sería una disección lenta de su imperio. Pero el destino, como siempre en esta tierra de pasiones andaluzas, tenía otros planes. Semanas después, Tormenta desenterraría un secreto enterrado en el huerto que cambiaría todo. Un testamento oculto, pruebas de la corrupción de Carlos, y una red de traidores que incluía a mi propia hermana, Elena, la mediadora que yo creía inocente. Los días siguientes fueron un torbellino de paranoia y supervivencia. Vendí lo poco que tenía en mi viejo reno, algunos muebles para pagar un abogado barato en el centro, un tipo llamado Paco que olía a tabaco rancio y prometía milagros por 500 euros. Pero Paco fue claro, sin pruebas. Ruiz, estás jodido. Mendoza es intocable, tiene al alcalde en el bolsillo. Mientras tanto, Tormenta se convirtió en mi sombra fiel. Lo alimentaba con sobras de pan y aceitunas, y él patrullaba la finca como un guardián andaluz, ahuyentando a los buitres inmobiliarios que ya rondaban la verja oxidada. Una tarde, mientras cavaba un hoyo en el huerto para enterrar las cenizas de mi madre de un ritual que ella siempre había querido, Tormenta se puso a escarbar furiosamente junto a mí, sus patas lanzando tierra como un toro enfurecido. «Basta, Chucho», le grité, pero él no paró hasta que sacó algo del suelo, una caja de metal oxidada, enterrada bajo las raíces de un olivo milenario. La abrí con manos temblorosas. Dentro, papeles amarillentos, el testamento original de mi padre. No el falsificado que Carlos había usado para enredarme en deudas. Y más cartas. Extractos bancarios que probaban cómo Carlos había desviado fondos de la herencia hacia sus cuentas. Sobornos al notario. Incluso fotos de él con mi hermana Elena en un motel cutre de la carretera a Cádiz. Elena. Mi hermana pequeña. La que había cuidado de mi madre en sus últimos días. La que lloraba en el funeral con más lágrimas que yo. ¿Cómo? La traición se ramificaba como las raíces bajo mis pies. Recordé sus visitas al hospital, susurrando a Carlos en los pasillos. Todo por el bien de la familia, me había dicho una vez. Ahora lo entendía por el bien de su bolsillo. La rabia se transformó en un hielo calculador. Llamé a Paco esa misma noche. Tengo pruebas.
pero necesito tiempo. Y discreción. La venganza comenzó como un susurro en las tabernas de Sevilla. Extendí rumores sutiles, un Kenstrachter corrupto. Una hermana vendida por euros. Carlos. Vivo pero con una cicatriz en la sien que lo hacía cojear. Se revolvió como una serpiente acorralada. Me llamó. Voz ronca por el teléfono, Javi. Estás jugando con fuego. Retira esos papeles o te entierro vivo, Rey. Por primera vez en meses. Ya estoy enterrado. Carlos. Pero tú vas a cavar tu propia fosa, Tormenta. Ajeno a todo. Dormía a mis pies, su cola golpeando el suelo como un metrónomo de justicia inminente. No sabía que ese perro no solo me había salvado la herencia, me había dado el coraje para desenterrar demonios que prefería olvidar. Y el clímax se acercaba, con Elena cruzando la verja esa misma semana, lágrimas falsas en los ojos, pidiendo hablar como hermanos. La confronté en el salón, con los papeles sobre la mesa. Dime por qué, Elena. ¿Por qué nos traicionaste? Ella se derrumbó. Confesando, Carlos prometió una vida mejor. Mamá sufría, Javi. La finca era una carga. Sus palabras fueron puñales, pero también combustible. La dejé ir. No por piedad, sino porque su joya H símbolo 1 e ADN sería su propia cárcel. Elena se marchó esa noche con el rabo entre las piernas, pero su sombra se quedó pegada a las paredes de la finca como hollín de una feria quemada. Yo, Javier, paseaba por el huerto al amanecer, con Tormenta olfateando las raíces expuestas, y me preguntaba si el perdón era solo otra forma de debilidad. Sevilla despertaba con el tañido de las campanas de la Giralda, un recordatorio de que, en esta ciudad de pasiones, el tiempo no cura, solo enconta las heridas. Decidí no llamar a la policía aún. No, mi venganza sería personal. Un trama tejido con hilos de honor andaluz, donde el dinero y la sangre se entremezclaban como vino y lágrimas. Paco, mi abogado de pacotilla, llegó esa mañana en su Seat destartalado, fumando un puro que apestaba a traición barata. Ruiz, esto es dinamita. El testamento original anula todo. Pero Mendoza es astuto, ya ha movido piezas. Tu hermana. Ella firmó como testigo en el poder falso, lo miré, sintiendo el estómago revolverse como un revuelo de palomas en la plaza de España. Elena, mi sangre. Había estampado su nombre en el papel que me condenaba. Pruébalo, le dije. Y Paco sacó un expediente del maletín, copias notariales, fechas que coincidían con las visitas de Elena al hospital. Lo siento, amigo. La familia es el primer campo de minas, la ira me consumía, pero la canalicé en acción. Visité al notario, un vejestorio llamado Don Ramiro con oficina en la calle Sierpes, rodeado de retratos de toreros muertos. Señor Ruiz, esto es irregular, balbuceó cuando le mostré la caja. Mendoza me presionó. Amenazó con mi licencia. Le arranqué una confesión grabada en mi teléfono, su voz temblorosa admitiendo los sobornos. 50.000 euros. En negro. Para el ayuntamiento, cada palabra era un ladrillo en la muralla de mi revancha. Dejé a don Ramiro sudando, sabiendo que pronto cantaría como un canario en la feria de abril. Carlos, meanwhile, escalaba su pánico. Me envió mensajeros, matones de barrio con acento gitano, ofreciendo arreglos amistosos. 10.000 por tu silencio, Javi. Por los viejos tiempos, los rechacé. Y uno de ellos, un tipo con tatuajes de rosas espinosas, me dejó un aviso en la puerta, una cabeza de cerdo cortada, ojos vidriosos mirando al vacío. Tormenta la destrozó al amanecer, gruñendo como si supiera que era un presagio. Esa noche, soñé con mi madre, hijo. No te conviertas en el monstruo que odias. Desperté empapado, con el perro lamiendo mi frente.
y juré equilibrar la balanza sin mancharme más las manos. Pero el conflicto se profundizaba. Elena reapareció, esta vez con su hija, mi sobrina Lucía, de 8 años, con rizos negros y ojos que me recordaban a mi madre. Tío Javi, ¿por qué papá y tú no habláis?, preguntó la niña mientras jugaba con Tormenta en el patio. Elena, pálida como un fantasma de la Semana Santa, suplicó: no lo hagas público, hermano. Lucía no lo merece. Carlos. Él me manipuló, pero yo elegí mal. Sus lágrimas eran reales esta vez. Un torrente de joyas simboló un ADN y arrepentimiento que me ablandó el corazón endurecido. La abracé, pero en mi mente usaría su confesión para derribar a Carlos, pero le daría una salida, un exilio voluntario a algún pueblo olvidado en Extremadura. La sociedad sevillana, esa telaraña de chismes y favores, empezó a zumbar. En la taberna El Buzo, donde los parroquianos bebían manzanilla y contaban historias de duelos olvidados, oí mi nombre susurrado. Ruiz contra Mendoza, como en las novelas de Pérez Reverte, un viejo jornalero, Manolo, que había trabajado los olivos de mi padre. Se acercó: Javi, tu abuelo mató a un hombre por menos. Pero el honor no se lava con sangre, se defiende con verdad. Sus palabras me guiaron. Organicé una reunión en la finca, Paco, Don Ramiro, Manolo como testigo neutral, y un periodista freelance de El Correo de Andalucía que Paco conocía de juergas pasadas. Allí, bajo el olivo testigo, desplegué las pruebas como un mazo de cartas marcadas. Don Ramiro confesó todo. Voz quebrada, Mendoza prometió perdonar deudas del ayuntamiento a cambio de la finca. El periodista tomaba notas frenéticamente, oliendo el escándalo. Pero entonces, el giro, un sobre anónimo, llegó por correo esa misma tarde, con fotos de Carlos, no solo con Elena, sino con funcionarios del ayuntamiento en orgías pagadas con fondos públicos. ¿Quién lo envió? Tormenta ladró hacia la verja, como si supiera. Miré las imágenes y vi el rostro de mi difunto padre en una nota adjunta: la verdad siempre sale a la luz. ¿Tu abuelo? ¿Un fantasma? No, un aliado oculto en las sombras de la familia. La tensión escalaba. Carlos irrumpió en la finca al atardecer, pistola en la mano, ojos inyectados en sangre. Esto acaba hoy, Javi. Quema esos papeles o te vuelo la cabeza. Tormenta se interpuso, gruñendo, y en la lucha que siguió, el arma se disparó al aire, alertando a los vecinos. Paco llamó a la policía, y Carlos huyó como un ladrón en la noche. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de la euforia de la supervivencia. Elena, testigo de todo, se arrodilló: perdóname, Javi. Fui débil. La levanté. Pero el perdón era condicional: ayúdame a acabar esto, o te arrastro conmigo. Los días siguientes fueron un torbellino legal. El artículo salió en El Correo: corrupción en las raíces, el escándalo de la herencia sevillana. Carlos se escondió, pero la policía lo cazó en un motel de la costa, rodeado de prostitutas y maletas de dinero sucio. En el interrogatorio, cantó como un pájaro: nombres, fechas, montos. Elena testificó contra él, ganándose una pena reducida a cambio de inmunidad parcial. Yo recuperé la finca, libre de hipotecas, pero el precio fue alto: mi fe en la familia, hecha trizas. Sin embargo, el clímax se cernía. Una noche, solo con Tormenta, recibí una llamada anónima: Ruiz, hay más. Tu hermana no fue la única. La voz era familiar, un eco del pasado. ¿Quién? El corazón me latió fuerte. La venganza no había terminado, solo mutaba. La llamada llegó como un eco del río Guadalquivir en crecida, susurrante y traicionera. Javier, el juego no ha acabado. Elena fue solo el peón. El rey está en el ayuntamiento. Colgué, con el teléfono ardiendo en mi palma, y miré a Tormenta.
que erguía las orejas como si oliera la mentira en el aire. Sevilla dormía bajo un manto de estrellas indiferentes. Pero yo no pegaría ojo. La traición de mi hermana había sido el aperitivo. Ahora venía el plato fuerte. Un banquete de corrupción que amenazaba con engullirme. Al día siguiente, me sumergí en las cloacas de la ciudad. Paco me presentó a un informante. Un ex policía jubilado llamado Pepe el Cojo, que cojeaba por las calles del Arenal como un pirata de opereta. Nos encontramos en un bar de mariscos, oliendo a fritura y secretos. Mendoza era el tentáculo visible. Ruiz. El pulpo real es el alcalde. Don Antonio Vargas. Tu padre lo sabía. Por eso enterró esa caja. Pepe deslizó un USB bajo la mesa, grabaciones, correos. Pruebas de que Vargas había orquestado el despojo de fincas familiares para un megaproyecto urbanístico. Mi finca era la joya, olivos centenarios para derribar en pos de rascacielos con vistas al Alcázar. El descubrimiento me golpeó como un capirotazo en Semana Santa. Mi padre no había muerto de un infarto en los 90, había sido silenciado por Vargas, un viejo amigo convertido en verdugo por ambición. Recordé fragmentos, discusiones a medianoche. Mi padre quemando papeles en la chimenea. El poder corrompe, hijo. Nunca confíes en los trajes. Ahora lo entendía. La rabia se transformó en un plan meticuloso. Un drama psicológico donde cada paso era un jaque al rey. Elena, redimida a medias, se unió a mí. Javi, no lo sabía todo. Carlos me mintió. Dijo que Vargas era un inversor honesto. La creí, o quise creerlo, porque en el fondo, la necesitaba. Juntos, revisamos el USB en la finca, con Lucía jugando afuera bajo la vigilancia de Tormenta. Las grabaciones eran oro puro, Vargas riendo en una cena privada. Ruiz es un idiota, firmará lo que sea por salvar a su madre. Mi puño se cerró alrededor del ratón, astillándolo. Esto no es solo venganza, Elena. Es justicia por papá. El conflicto se extendió a la esfera social. Sevilla, esa dama orgullosa, murmuraba en sus salones y patios. Amigos de infancia me evitaban en la plaza de toros, otros, como Manolo el jornalero, se alineaban conmigo, formando una milicia informal de jornaleros despojados. Todos hemos perdido algo a manos de Vargas, dijo Manolo una noche alrededor de una fogata en el huerto. Pero tú, Javi, tienes las pelotas para pelear. Brindamos con orujo casero, y en ese fuego vi el rostro de mi madre, lucha limpio. Hijo, o te consumirá. Pero la tensión psicológica me carcomía. Pesadillas donde ahogaba a Vargas en el Guadalquivir, sus burbujas formando palabras de súplica. Tormenta era mi ancla. Sus paseos matutinos por la ribera me recordaban la lealtad pura, no la torcida de los hombres. Una mañana, mientras lanzaba palos al agua, encontré un collar en el barro, grabado con las iniciales de mi padre, J.R. ¿Casualidad? No, alguien me guiaba. Regresé a la finca y confronté a Pepe. ¿Quién eres tú en realidad? Él sonrió, cojeando hacia la puerta. Un amigo de tu abuelo. La familia Ruiz siempre ha tenido guardianes. El clímax se acercaba como una procesión de pasos en la Macarena. Organicé una rueda de prensa improvisada en la Plaza de El Salvador, con el periodista de El Correo amplificando mi voz. Señores de Sevilla, hemos sido robados por los que juraron protegernos. Mostré extractos. Jugué fragmentos de audio. La multitud rugió. Un mar de rostros airados, viudas, trabajadores, incluso un torero retirado que había perdido su cortijo. Vargas contraatacó esa noche, coches oscuros rondando la finca. Llamadas anónimas amenazando a Lucía. Retira la denuncia o la niña paga. Elena se quebró. Javi. Deitant. Por ella, pero yo, endurecido como el mármol de la catedral, negué con la cabeza. No,
Hermana. Esto es por todos nosotros. Envió a Lucía a casa de una tía en Córdoba. Y nos preparamos para la tormenta. Carlos. Desde la cárcel provisional. Me mandó un mensaje a través de su abogado. Únete a mí. Javi. Vargas cae. Y nosotros subimos. Rechacé. Pero la oferta plantó una semilla de duda. ¿Y si la venganza me convertía en ellos? Entonces, el twist parcial. Pepe reveló que era mi tío lejano. Hermano bastardo de mi padre. Exiliado por Vargas años atrás. Te he vigilado desde la muerte de tu madre. El perro. Lo dejé cerca de tu portal esa noche. Sabía que lo necesitarías. Tormenta. Mi salvador. Había sido un señuelo plantado. La revelación me dejó atónito, pero fortalecido. Terminemos esto juntos. La policía allanó la mansión de Vargas al alba, con mis pruebas como ariete. Lo encontraron en su estudio, rodeado de fajos de billetes, pistola en mano. Ruiz, esto es una conspiración, gritó al ser esposado. Pero las grabaciones no mentían. En el caos, Elena me abrazó, lo hicimos. Hermano, pero yo sabía que el verdadero clímax vendría en el juicio, donde las máscaras caerían del todo. El juicio se celebró en el Palacio de Justicia de Sevilla, un coloso de piedra que olía a historia y sudor de culpables. Yo, Javier Ruiz, entré como un torero al ruedo, con el corazón expuesto pero la capa de pruebas ondeando. Tormenta esperaba fuera, atado a una columna, sus ojos fijos en la puerta como si supiera que el veredicto decidiría nuestro destino. La sala bullía, periodistas, familias despojadas. Y en la primera fila, Elena con Lucía, rostros pálidos bajo las luces fluorescentes. Vargas se presentó impecable, traje de Savile Row y sonrisa de político curtido. Esto es una vendetta personal, señoría. El señor Ruiz perdió a su madre y busca chivos expiatorios, su abogado. Un tiburón de Madrid. Desgranó argumentos, falta cadena de custodia en las pruebas. El testigo. Don Ramiro. Es un anciano senil, pero yo tenía a Paco, que había pulido el caso como un cuchillo andaluz. Y a Pepe el cojo. Testificando con voz ronca, vi a Vargas firmar los sobornos con mis propios ojos. Por la finca Ruiz. Mató al padre de este hombre. El drama se desplegó como un acto de teatro del absurdo. Carlos, traído en grilletes desde la cárcel, se volvió contra su patrón. Vargas me obligó. Señoría. Amenazó con mi familia. El público jadeó. Yo apreté los puños bajo la mesa, sintiendo la joya símbolo 1 ADN bullir como aceite en sartén. Elena subió al estrado. Voz temblorosa, firme por miedo. Carlos. Mi hermano me prometió protección, lágrimas rodaron. Y por un instante, vi a la niña que jugaba en el huerto con mi padre. No a la traidora. El juez, un hombre severo con gafas de montura metálica, la miró con piedad. La redención empieza con la verdad. Señora Ruiz, mi turno llegó como un rayo. Señoría, no busco venganza ciega. Busco justicia por una familia destrozada. Mostré el testamento desenterrado, las grabaciones, el collar de mi padre como talismán. Esto no es solo mi historia, es la de Sevilla, robada por hombres que venden su alma por ladrillos. La sala aplaudió espontáneamente, un rugido que hizo vibrar las vidrieras. Vargas palideció, su fachada agrietándose como yeso viejo. Pero el clímax psicológico irrumpió inesperado. Durante el receso, un guardia me susurró, señor Ruiz, Vargas quiere hablarle. Solo en la sala de visitas, separado por cristal. El alcalde me miró con ojos hundidos. Javi, tu padre y yo. Éramos como hermanos. Él se suicidó. No, yo lo maté. La culpa lo consumió. Mentira o verdad. Me heló la sangre. ¿Por qué la finca? Susurró, porque tu abuelo me salvó la vida en la guerra civil. Le debía eso. El twist me golpeó, mi venganza era un ciclo, no un fin.
Salí tambaleante, con Elena esperándome. Está mintiendo, dijo ella, pero duda en su voz. El veredicto cayó al atardecer, Vargas culpable de corrupción. 10 años, Carlos. 8 por fraude, Elena. 2 años condicionales por complicidad. La sala estalló en vítores, pero yo sentí vacío. Gané la finca. El honor restaurado. ¿Pero a qué costo? Manolo me abrazó fuera, eres un león. Javi Tormenta saltó sobre mí, lamiendo mi cara. Y por primera vez, reí de verdad. Sin embargo, las consecuencias en cadena comenzaron. Lucía me miró con ojos grandes. Tío, ¿papá es malo? Elena se derrumbó. Joya che símbolo 1 ADN royéndole el alma. He perdido todo por un error, la consolé. Pero internamente, planeaba su redención, la mandé a trabajar en la finca, reconstruyendo lo destruido. Pepe reveló más, Vargas tenía un socio oculto. En tu familia. ¿Quién? La pregunta me carcomía. Semanas después, un incendio accidental arrasó parte del huerto. Arsonistas de Vargas, claro. Luché contra las llamas con jornaleros. Tormenta ladrando alertas. Y en las cenizas, encontré una carta carbonizada, la deuda no muere con el hombre. Firma o sufre. Firmada, Eder. Elena Ruiz, imposible. Oh no. La paranoia me invadió. Un veneno lento. Desconfiaba de todos, de Paco, que ahora cobraba honorarios exorbitantes, de Manolo, cuya lealtad parecía demasiado entusiasta. Solo Tormenta era puro. Paseábamos por el Guadalquivir al anochecer, el perro chapoteando en la orilla, y yo reflexionaba sobre el precio de la revancha. ¿Valió la pena, Chucho? Le preguntaba. Él movía la cola. Respuesta suficiente. Pero el verdadero twist se cernía. Un huracán disfrazado de calma. Las cenizas del huerto se enfriaron como mi resolución. Pero el fuego interior ardía más fuerte. Yo, Javier, me convertí en un ermitaño de la finca, rodeado de olivos chamuscados que susurraban acusaciones. Tormenta patrullaba los límites, su cojera menos pronunciada, como si la lealtad lo hubiera curado. Elena trabajaba a mi lado, callada, sus manos encallecidas por el azadón, expiando pecados con sudor. Javi, ¿me odiarás siempre? Preguntó una tarde, mientras podábamos ramas muertas. El odio es un lujo que no puedo permitirme, respondí. Pero en mi pecho, un nudo persistía. Pepe el Cojo visitó con noticias, Vargas apelará desde la cárcel. Y hay rumores de un socio. Alguien dentro de tu círculo. Sus palabras eran semillas de duda. Esa noche, rebusqué en el ático de la finca, entre baúles polvorientos y fotos desvaídas. Encontré un álbum, mi padre joven, riendo con Vargas en una vendimia. Y al fondo, una figura borrosa, mi tío abuelo, el bastardo, Pepe. Pero también, una carta de mi madre a Elena, hija. No confíes en Carlos. Él y Vargas planean todo. ¿Mi madre lo sabía? ¿Por qué no me dijo? El conflicto familiar estalló en una cena improvisada. Invité a Manolo y a la tía de Lucía, buscando normalidad. Elena cocinó paella, arroz teñido de azafrán como sangre diluida. Lucía reía, persiguiendo a Tormenta, pero la tensión flotaba como humo. Hermano, he encontrado esto, dijo Elena, tendiéndome un sobre. Dentro, extractos bancarios a su nombre, transferencias de Carlos. Los usé para pagar deudas de mamá. No todo fue traición, lágrimas, abrazos, pero yo vi el cálculo en sus ojos. ¿Redención o manipulación? La sociedad no perdonaba fácil. En el mercado de la Encarnación, mujeres cuchicheaban el Ruiz que delató al alcalde. Pero su hermana era la puta del asunto, la vergüenza me quemaba. Un estigma sevillano. Respondí con acción, organicé una cooperativa de olivos con los jornaleros despojados, transformando la finca en símbolo de resistencia. Manolo lideraba.
Su voz ronca en asambleas por las raíces que no se quiebran. Vendimos aceite premiado en la feria del caballo. Y por un momento, la venganza pareció fructificar en esperanza. Pero el fantasma regresó. Una medianoche. Golpes en la puerta. Abrí. Pistola heredada de mi padre en mano ilegal, pero necesaria. Allí, Vargas, fugado de la cárcel con ayuda interna. Javi, escúchame. No soy el villano, cojeaba, herido. Ojos suplicantes. Tu padre se suicidó porque descubrió mi secreto. Yo soy tu verdadero padre. El mundo giró. Fotos. Pruebas. Una prueba de paternidad falsificada. Pero su mirada. Idéntica a la mía en el espejo. Maté a tu padre en un arrebato. Por celos. Pero te amo. Hijo. El twist me paralizó. Hijo del monstruo, Tormenta gruñó, rompiendo el hechizo. Lo até. Llamé a la policía. Pero sus palabras envenenaron todo. ¿Y Elena? ¿Sabe? Vargas rió amargamente. Ella es la verdadera traidora. Me ayudó a fugir por dinero, lo negué. Pero la duda se clavó como espina. Confronté a Elena al alba. Dime la verdad. Ella confesó. Voz rota. Vargas es nuestro padre. Javi. Mamá nos lo ocultó. Ayudé a Carlos porque él era el único que me veía. El lazo familiar se deshizo, no hermanos de sangre, sino medio de hermanos de un pecado. La abracé, perdonándola en silencio, pero el daño era irreversible. Lucía, hija de Carlos, ahora mi sobrina por lazo torcido, me miró confundida. ¿Por qué lloras? Tío, las consecuencias rodaron como dominós. Pepe apareció, revelando, Vargas mintió sobre la paternidad. Es un truco para desestabilizarte. Pero el daño psicológico perduraba. Soñaba con ríos de sangre. Mi reflejo en el agua mostrando el rostro de Vargas. Tormenta me salvaba cada amanecer, lamiendo mis pesadillas. Decidí el contraataque, una entrevista en televisión andaluza, exponiendo la fuga y las mentiras. Sevilla merece verdad. No mitos. El escándalo explotó. Vargas recapturado. Elena exiliada voluntariamente a Granada con Lucía. Cuídala, Javi. Es lo único puro. La finca prosperaba. Pero yo era un cascarón. Venganza cumplida pero alma fracturada. El clímax final se acercaba. Un cierre que Tormenta orquestaría. Meses después del juicio ampliado, donde Vargas fue condenado a cadena perpetua por asesinato y corrupción. La finca Ruiz floreció como un Edén andaluz. Olivos renacidos daban aceite dorado. Jornaleros cantaban sevillanas en las vendimias. Y yo, Javier, supervisaba con una paz frágil. Tormenta, ahora robusto y sin cojera, era el rey del huerto. Su collar con las iniciales de mi padre tintineando como un talismán. Elena escribía cartas desde Granada. Lucía pregunta por ti. He encontrado trabajo. La verdad nos liberó, respondía, perdonando en tinta lo que el corazón aún sangraba. Pero la venganza deja ecos. Manolo me advirtió, los demonios no mueren, Javi, solo duermen. Tenía razón. Una carta anónima llegó, la deuda de Vargas no termina contigo. Firma la finca o Lucía sufre, amenazas veladas. Sombras en la noche. Contraté seguridad, pero el miedo me roía. Un cáncer psicológico peor que el de mi madre. El clímax irrumpió en una tormenta de verano. Truenos retumbando como cañones de la batalla de Lepanto. Yo paseaba solo por el Guadalquivir. Tormenta al frente. Cuando vi figuras en la niebla, matones enviados por remanentes de la red de Vargas. Ruiz. El jefe dice hola. Sacaron cuchillos. Avanzando. Grité. Pero el río ahogaba mi voz. Tormenta cargó. Un torbellino de colmillos y furia. Derribando al primero. Mordiendo la mano armada del segundo. Ladraba como un lobo primordial, comprando tiempo para que yo agarrara una rama y golpeara. La pelea fue brutal, sangre en el barro. Mi hombro rasgado.
Pero Tormenta no cedió. El líder huyó, gritando maldiciones. Y en su bolsillo caído, encontré una nota de parte de Etere, Elena. Imposible, llamé a Granada. Ella juró inocencia. Voz histérica, Javi. Es Pepe. Él era el socio de Vargas. Celoso de tu padre. El twist final, Pepe el cojo. Mi tío. El guardián. Era el traidor supremo. Había plantado a Tormenta no para salvarme, sino para guiarme a las pruebas. Y luego reclamar la finca como herencia bastarda. Confronté a Pepe en su tugurio del Arenal, pistola en mano. Bastardo. ¿Por qué? El río. Cojeando en círculo, tu padre me desheredó. Vargas me dio una salida. El perro. Un señuelo para ganarte. Tormenta gruñó. Y en un arrebato, lo atacó, derribándolo. Llamé a la policía. Pepe arrestado. Confesando todo, la fuga de Vargas. Las amenazas. El ciclo de venganza familiar. En las consecuencias, Elena regresó, abrazando a Lucía bajo los olivos. Somos lo que queda. JAV y punto perdoné. No por debilidad, sino por agotamiento. La finca se convirtió en Fundación Legado Ruiz, ayudando familias despojadas. Vendí aceite con la historia grabada en etiquetas. De la traición a la lealtad, Tormenta yacía a mis pies al atardecer, ojos amarillos brillando. Gracias, Chucho. Salvaste más que una herencia. Él lamió mi mano. Y en ese gesto, encontré paz. La venganza había sido un infierno. Pero de sus cenizas, renací. Sevilla, testigo eterna. Susurraba, la vida es drama. Pero el final. Lo escribes tú. Epílogo, años después. Conté esta historia a Lucía, ahora adolescente, con Tormenta viejo pero fiel a nuestro lado. La traición duele, pero la lealtad cura. Ella sonrió. Y en sus ojos, vi el futuro, no venganza, sino raíces profundas.